Las calles de La Habana custodiadas por la policía y el ejército tras el estallido social de los últimos días. Al menos 100 personas, entre ellas periodistas cubanos independientes, fueron arrestadas. La Unión Europea y Washington hacen un llamado a escuchar a los manifestantes. Estados Unidos respalda firmemente al pueblo de Cuba en su reclamo por los derechos humanos y hacemos un llamamiento a los gobernantes para que se abstengan de ejercer la violencia o de silenciar la voz de los ciudadanos. Pero el presidente de Cuba acusa a Washington de asfixiar a la isla a base de sanciones, endurecidas durante la administración de Trump. Que llevas a cabo la política que viola más los derechos humanos de todo un pueblo durante más de 60 años, las recrudezcas en medio de una situación tan compleja como la pandemia y te quieras presentar como el gran salvador, levántame el bloqueo, levántame las 243 medidas y vamos a ver cómo tocamos. Díaz-Canel acusa a los Estados Unidos de estar detrás de las manifestaciones. La Casa Blanca lo niega. Demuestra que no están escuchando las voces y la voluntad del pueblo cubano. Un pueblo profundamente harto de una represión que dura ya demasiado tiempo. Cuba atraviesa una de sus peores crisis económicas en décadas. La escasez de alimentos y medicinas, que se añade a los estragos de la pandemia, ha derivado en las protestas más fuertes en la isla desde 1994. Y el bloqueo. Pero tú no me hablas en ningún momento, cada vez que vas a hablar al pueblo, de comida. Darle comida, darle alimento al pueblo, que es lo que más mayormente es la crisis que hay en este momento aquí en Cuba. Este lunes las protestas continuaron en varios lugares, también en Miami, donde se manifestaron los exiliados. Creo que el mundo tiene que saber lo que pasa en Cuba, porque el pueblo cubano está sufriendo y porque el mundo no sabe lo que pasa en Cuba. Tienen que conocer sobre la situación de los derechos humanos allí y hacer algo al respecto. Los cubanos están atrapados entre la difícil situación política y económica en la isla y el embargo que Estados Unidos mantiene sobre Cuba. La Casa Blanca no contempla por ahora un cambio de rumbo en su política. Para muchos, dentro y fuera de Cuba, el primer mensaje de Europa al presidente cubano Miguel Díaz-Canel es insuficiente. Para hablar de la cuestión cubana, tenemos a quien ven al eurodiputado español del Partido Ciudadanos, el señor José Ramón Bauzá. Eurodiputado Bauzá, en primer lugar, muy bienvenido. Y parto preguntándole inmediatamente, ¿se suma usted a ese pedido de liberación inmediata que hace el vocero de la Comisión Europea, el señor Stano? ¿Y cuándo veremos un pronunciamiento del Parlamento Europeo? Muy buenas tardes, no es que me sume, es que yo he sido el primero desde nuestro grupo político de Ciudadanos y del Renew Group como grupo liberal, he sido el primero en hacer esa petición. Lo hice escasas horas después de que se produjera precisamente el levantamiento social y pacífico de los cubanos ante la represión continua y constante. Y lo que le pedí directamente, en este caso al alto representante, a Josep Borrell, es que estuviera al lado de los demócratas, que no se pusiera de perfil. No es el momento de la ambigüedad y Europa debe manifestarse de una forma rotunda y contundente a favor de la democracia, la exigencia de la liberación de los presos políticos y también la suspensión de la cláusula democrática como consecuencia del acuerdo firmado de cooperación y desarrollo entre la Unión Europea y Cuba. Por lo tanto, no es que me sume, sino que hemos sido los primeros en hacer precisamente esa petición enérgica mediante una interpelación de urgencia a horas escasas después de que se produjese no el levantamiento, sino la actuación agresiva contundente por parte de la policía, del ejército, de los CDR en contra de la población civil que se manifestaba pacíficamente. Entendemos, señor eurodiputado, entonces, si bien entiendo, usted dice que Europa hasta ahora ha sido ambivalente. Europa no, el Parlamento Europeo no. Quien ha sido ambivalente, quien ha sido absolutamente laxo y pasivo en todo tipo de actuación ha sido el alto representante de la Comisión Europea, el máximo representante de la Comisión que debería velar precisamente por el cumplimiento de todas las resoluciones que hemos aprobado en el Parlamento Europeo y que ha sido simplemente pasivo y ha estado frente a dictaduras como la de Cuba, como la de Bolivia en su momento, como la de Nicaragua, donde aprobamos una resolución la semana pasada en el Pleno de Estrasburgo, y él siempre
siempre ha estado pasivo, ha estado mirando hacia otro lado, no ha hecho lo que su responsabilidad le exige, que es actuar contundentemente y de una forma enérgica para la liberación de los presos, para que haya una representación de eurodiputados, que podamos ir a La Habana a ver exactamente qué es lo que está pasando, para que se sepa qué es lo que pasa. Sí. Entiendo perfectamente su punto, pero también usted coincidirá que dentro del Parlamento hay un montón de otras bancadas y también las posiciones, y este es el asunto de siempre en Europa, que las posiciones dentro de las bancadas políticas en el Parlamento Europeo disientan respecto a Cuba. En primer lugar, ¿hay claridad realmente de lo que está pasando en Cuba ahora mismo, lo que vimos el domingo? Bueno, disienten, pero la inmensa mayoría vota a favor de la resolución. La última que se votó, desgraciadamente, el Partido Socialista no votó a favor de la liberación de presos políticos, en este caso del máximo líder de la oposición y buen amigo, que es José Daniel Ferrer, con el cual hablo habitualmente, y llevo 48 horas sin poder comunicarme con él como consecuencia de que se ha interrumpido la conexión a Internet debido a que el dictador no quiere impide la comunicación. Por lo tanto, obviamente, siempre hay discrepancia, pero lo que importa es la mayoría, y la mayoría de la Cámara Parlamentaria en el mes de junio se aprobó una resolución donde decía específicamente lo que le estoy comentando. Por lo tanto, ha hablado la mayoría del Parlamento Europeo. Ahora quien debe actuar es a quien le corresponde, que es el alto representante, para actuar con contundencia y exigirlo también al Consejo de Europa, al Consejo Europeo, en este caso, para que sus 27 Estados miembros actúen también con contundencia. Le pregunto a usted, como político, como eurodiputado, y con la claridad que usted dice tener sobre la situación cubana, entonces, ¿van a exigir un cambio de política por parte de Europa hacia Cuba? Bueno, es que la política que está por parte del Parlamento Europeo, la posición es clara. Lamentablemente, el Partido Socialista, los socialistas europeos y los podemitas, lo que hace referencia a los populistas de la extrema izquierda, siempre están al lado de la dictadura, siempre están al lado de la falta del Estado democrático. Pero el resto de formaciones políticas hemos impulsado, yo mismo he impulsado resoluciones tanto en Nicaragua como en este caso de Cuba, precisamente para posicionarnos a favor de la democracia. Y el Parlamento ha sido claro. Lo que falta es la acción contundente y no ambigua, precisamente, del señor Borrell. Y quiero recordar que hace unas semanas se interceptó, como consecuencia de un error, donde la delegación española socialista le ponía un mail a la embajada cubana en Bruselas, donde le decía que nuestro grupo quería presentar una resolución y que no están a tiempo para pararlo. Y que ponían copia y que sabía, o sea, que ya sabía, decía textualmente el correo electrónico, el mail, que... Se resolvió como un acto privado de esa persona, ¿no? No se resolvió. Lo que decía el correo era que Borrell estaba al tanto. Y yo mismo he enviado una carta, y esto no está resuelto, donde le he exigido al señor Borrell que dé explicaciones, porque su condición de alto representante es absolutamente incompatible con un vínculo partidista o un vínculo político. Esto todavía no está resuelto. Nos toca despedirnos, señor eurodiputado José Ramón Bauzá. Muchas gracias. Un placer, muchísimas gracias. Ya ven, tenemos también lo nuestro aquí en Europa, pero ante todo, ¿cómo sigue entonces la historia en Cuba? Para ampliar la perspectiva, tenemos desde Berlín al profesor Günther Meinhold, del Instituto Alemán para Política y para Seguridad. Ya lo ven ustedes. Profesor Meinhold, bienvenido. Ya ve cómo despierta las pasiones, el gran tema, el gran momento que está pasando, muy difícil, por cierto, amargo, Cuba. El gobierno cubano habla de intervencionismo, profesor. Los opositores exigen un basta ya. ¿Qué opinión le merecen a usted los hechos en La Habana? Pues es un evento especial y espectacular ante la ausencia de un evento tan masivo en los años pasados. Y su especificidad es que es espontáneo. No tenemos un grupo de activistas que lo está manejando. Y esto lo hace también tan difícil de calibrarlo y especialmente también de controlarlo a las autoridades cubanas que están ahorita sacando gente y llevándolos a la cárcel sin tener claro quién juega en qué función en este movimiento. Profesor, hay un consenso en que el estallido cubano, como lo acuñaron ya algunos medios, ocurre entre otros de todos los problemas ante la falta sistémica de suministros de primera necesidad, de comida en medio de la pandemia. ¿Qué opina usted y cómo se soluciona esta situación?
pues es una crisis humanitaria muy visible. Encima de esto, en una situación pandémica muy dramática por la ausencia de vacunas que Cuba quería producir con sus propios recursos. Pero este gobierno tiene que pensar cómo resolver y poner más con más posibilidades de abastecimiento a su propia población. Si no, vamos a estar en un descontento generalizado y va a ser muy difícil que esto pueda caminar por caminos tranquilos y pacíficos. Profesor, ¿y qué puede o qué debe hacer la comunidad internacional pensando en los Estados Unidos o incluso en el papel de Europa, que hablábamos recién con uno de los eurodiputados conservadores del Parlamento Europeo, que exige una posición definida de Europa respecto a la crisis en Cuba? ¿Por dónde pasan esas soluciones de la comunidad internacional, en su opinión? Pues ya tenemos 60 años de declaraciones y resoluciones que son necesarios, pero no han cambiado las realidades en la isla. Esto es el punto clave que hay que ver. No vamos a poder lograr una transición en Cuba desde fuera, sino que va a haber que definir desde la isla estos escenarios y es de esperar que las autoridades cubanas, estos políticos que se aferran al poder, logren en algún momento convencerse que ya es tiempo que se vayan y que se pueda lograr una transición pacífica. Profesor Meinhold, Günther Meinhold, muchas gracias por este análisis en Berlín. Con mucho gusto.